Mis amigos, bienvenidos. Esto se llama De Camino 103. Soy Fray Nelson Medina, su acompañante en esta parte del trayecto. De Camino son bocados de conocimiento y estamos dedicando esta primera vertiente, por eso se dice programa 103. Esta primera vertiente la estamos dedicando a historia de la filosofía. Hoy nos vamos a preguntar si era que estaban un poco mal de la cabeza o eran un poco tontos aquellos que dijeron que el principio de todas las cosas era el agua o era el aire. Gente como Tales, ese gigante del pensamiento antiguo, Tales de Mileto. Mileto es la ciudad. Pues sabemos muy bien que no era ningún tonto. De hecho, era un genio. Era un ingeniero de máxima capacidad. Ingeniero naval en la construcción, en el diseño de estructuras. Era un matemático. ¿Has oído hablar del teorema de Tales? Bueno, y como Tales eran los otros. Entonces, ¿por qué esta gente resultó diciendo esas cosas? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál fue el camino que ellos siguieron para avanzar esas conclusiones? ¿Y qué querían decir realmente? No te pierdas, hay que llegar hasta el final en este recorrido, porque estamos de camino. Cuando intentamos comprender el mundo que nos rodea, ¿qué sucede en nuestra mente? Vamos a presentar aquí con una R grande lo que por ahora llamamos la realidad. Y vamos a poner por aquí algún ser humano. ¿Qué pasa dentro de este ser humano cuando se encuentra con la realidad? Está claro que al principio a través de sus sentidos. Usualmente lo que sucede es que esta persona analiza que hay semejanzas, analiza que hay diferencias y se da cuenta de que hay también relaciones. Esos son los típicos tres elementos en los que uno se fija. Por ejemplo, si la realidad es una caja que tiene frutas de distintas clases, yo miro semejanzas, manzanas con manzanas, peras con peras. Miro diferencias. Una cosa son las peras, otra cosa son las manzanas, otra cosa son las piñas, por ejemplo. Pero también veo relaciones. Me doy cuenta, por ejemplo, que aunque son distintas, se relacionan porque son frutas y puedo hacer, por ejemplo, una ensalada de frutas. Así que uno mira semejanzas, diferencias y relaciones. Además, uno hace preguntas. ¿Qué clase de preguntas hacemos nosotros frente a la realidad? Tendremos que llegar al filósofo Aristóteles para sistematizar más esto que acabo de decir. Pero no cabe duda de que hay dos tipos de preguntas que siempre aparecen o que aparecen con mucha frecuencia. ¿De dónde viene esto? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo es una pregunta, llamémoslo así, por su estructura? ¿Cómo está hecho? Cuando nosotros preguntamos de dónde viene esto, nos estamos preguntando de alguna manera por de qué está hecho. Es la pregunta por de qué está hecho. Así, por ejemplo, los niños curiosos, típicamente un niño es un ser humano muy curioso, a veces tratan de desarmar las cosas. Observa ese verbo, desarmar. ¿Qué quiere decir desarmar? Quiere decir que está armado, forma una estructura y voy a ver de qué está hecho. Entonces uno tiene preguntas que tienen que ver con el de qué está hecho y uno tiene preguntas que tienen que ver con cómo está hecho. Quedémonos con esas dos formulaciones, con esas dos preguntas. ¿De qué está hecho? ¿Y cómo está hecho? Si veo, por ejemplo, una figura blanca, puede estar hecha de yeso,
puede estar hecha de nieve, puede estar hecha de azúcar, puede estar hecha de sal o de muchas otras cosas. Y no es lo mismo si tengo, por ejemplo, un yeso que sirve para inmovilizar una parte del cuerpo que se ha fracturado, así está hecho de azúcar. El azúcar no me va a servir para eso. No es lo mismo ver una cantidad de nieve con la que tal vez puedo jugar, a ver una cantidad de azúcar que tal vez puede servir para otras cosas, indudablemente. Estas preguntas, las preguntas que tienen que ver con de qué, son preguntas que me llevan a la materia. Materia es de qué están hechas las cosas. Y las preguntas que tienen que ver con el cómo son las que me llevan hacia la forma. Esto sucedió precisamente con los primeros grandes filósofos. Los primeros filósofos, aquellos que pertenecen a esa época que se llama presocrática, época presocrática, esos primeros filósofos empezaron por descubrir la importancia de la materia. Entonces ahí encontramos personas como por ejemplo Tales, o encontramos a Anaxímenes, encontramos a Anaximandro. Estos son filósofos de aquel tiempo. Entonces Tales descubre que hay una abundancia de lo líquido. Lo líquido es muy frecuente en muchas cosas. Encontramos cosas líquidas en nosotros. La vida está relacionada con lo líquido. Nos damos cuenta que la tierra está relacionada con lo líquido, aunque hay cosas más húmedas que otras. Entonces, Tales se da cuenta de que el agua tiene un papel importantísimo. Anaxímenes, que otros también pronuncian Anaximenes, piensa en algo simplemente ilimitado que él llama apeiron. Anaximandro piensa en el aire. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? No es que ellos pensaran exactamente que si yo tomo mucha agua, es decir, si yo reúno bastante agua, entonces agua comprimida se vuelve roca, o el aire se vuelve agua. Más bien, ellos tratan de descubrir a partir de un elemento común algo que está en el principio de todo. Pero básicamente, de lo que ellos están hablando, estos filósofos, de lo que ellos están hablando es de lo que después se llamaría materia, que en griego se dice ylé. Ellos están hablando de materia, es decir, están descubriendo que hay un elemento común que finalmente, debajo del hecho de que esto sea un árbol, pues es materia. Que esa materia tiene distintas formas, eso es otra cosa. Y los primeros que empezaron a descubrir el elemento de la forma, es decir, los primeros que se dieron cuenta que la arjé, ¿recuerdas esa palabra que vimos en otro programa? Esto a veces se escribe así, a veces se escribe de esta otra forma. La versión en lengua griega es algo parecido a esto. Arjé. Entonces, como ellos estaban buscando el principio, algo así como, ¿qué es lo que puedo ver yo como más común? ¿Qué es lo más común en todas partes? Entonces, pues buscando lo más común, un hombre como Tales dijo, yo creo que lo más común es el agua. Anaxímenes dice, lo más común es un algo ilimitado, un algo que no tiene límite, que puede mutar en muchas formas. Interesante. Y llamó a eso apeiron. Apeiron quiere decir ilimitado. Anaximandro dice, yo creo que ese es aire. Es el aire de distintas formas. Piensa que para ellos las nubes eran como condensaciones de aire. Entonces, cada uno de estos filósofos está tratando de responder cuál es la arjé, es decir, cuál es ese superelemento común, aunque no utilizaban la palabra elemento. ¿Qué es eso que es tan común a todos? ¿Qué es eso que aparece en todas partes? Y entonces tratan de encontrar eso que es común, como diciendo, recuerda lo que dijimos antes, uno mira semejanzas, ¿no? Entonces diciendo,
Hay un algo que está en todas partes, que luego tiene sus diferencias, pero tiene una semejanza. Eso es lo que caracteriza a estos primeros filósofos. Ellos están tratando de encontrar algo que sea súper semejante. Es muy propio de la mente humana eso, tratar de establecer lo que está en todas partes, lo que aparece por todas partes. Pero luego tenemos que hablar de un hombre muy importante dentro de este relato. Ese hombre se llama Pitágoras, el mismo del teorema de Pitágoras. Resulta que Pitágoras, y más que Pitágoras solamente él era de una ciudad que se llama Samos, Pitágoras de Samos. Más que solamente él fundó una escuela que era no solo para aprender cosas, sino para tener una forma de vida. Para Pitágoras y para los pitagóricos, la filosofía era una forma de vida. Entonces, ¿qué es lo que descubren los pitagóricos? Descubren que la sola materia, que haya abundancia, mucha abundancia de agua o de aire o de lo que sea, todavía no da razón del mundo, sino que es necesaria una medida, es necesaria una cantidad, es necesaria una estructura, como lo que nosotros dijimos antes. No solo hay que responder de qué están hechas las cosas, sino cómo están estructuradas. Y cuando tú empiezas a preguntarte cómo están estructuradas las cosas, entonces empiezas a buscar una forma. Y la primera descripción de esa forma es el número. Piensa, por ejemplo, en una receta. Una receta de cocina, por ejemplo. Una receta está llena de números. Entonces te dicen, utilice 3 tazas de agua. Utilice 1 taza de arroz. Utilice tantos gramos, X gramos de tanto. Utilice Y gramos de tanto. Estos son números. Son números. Y esos números son los que permiten que salga algo, que es, por ejemplo, una comida deliciosa. Si te equivocas en los números, te equivocas en la estructura, y si te equivocas en la estructura, lo que te resulta no es agradable. Entonces, para ellos, el número es descriptivo, el número es inmensamente importante, pero no es el número solamente considerado en su abstracción, sino es el número considerado como fuerza que estructura, es el número que te permite encontrar una armonía. Entonces, para los pitagóricos, necesitas, claro, una base, una materia, un con qué, un de dónde, eso lo necesitas, pero necesitas también un número. De modo que en estas primeras etapas del pensamiento filosófico en Grecia, etapas presocráticas, ya vemos el descubrimiento de 2 cosas absolutamente esenciales que van a seguir luego para siempre en la filosofía: la materia y la forma. Aquellos filósofos llamados naturalistas, como Tales, como Anaxímenes, como Anaximandro, estaban hablando de que para explicar la realidad necesitas materia. Pero los pitagóricos dijeron, no solo materia, también necesitas estructura, necesitas forma. Bueno, como puedes darte cuenta, estamos presenciando el nacimiento de un vocabulario filosófico. El nacimiento. ¿Cómo empezó eso de hablar de materia, forma, hablar de causa, efecto, hablar de el ser? Esas palabras, forjar ese vocabulario, es parte de esta aventura. Espero que la estés disfrutando tanto como yo. Seguimos de camino. Soy Fray Nelson Medina. Dios te bendiga.